acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y qué lindo es poder compartir esta palabra de gracia, de poder, de parte de nuestro Señor Jesucristo, y saber que podemos ser llenos del Espíritu Santo y que debemos de ser llenos constantemente. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le aconseja el apóstol Pablo a todas las personas que leen esta carta, en aquel entonces a los Efesios, hoy también a nosotros nos sigue ministrando. Dice: mirá, no se embriague con vino, ¿no? Porque en aquel entonces las personas en los paganos no era común que ellos pudieran ser embriagados, ¿no?, con el vino. Y también nos da un ejemplo a nosotros, ¿no?, de que así como las personas se emborrachan con el vino, también de esa forma tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo es? Consumiendo, ¿no? Así como la persona que consume alcohol y consume cierto grado de alcohol, entonces su cuerpo es controlado por el alcohol. Entonces ahora el Señor nos dice, ¿no?, que debemos nosotros consumir de ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea controlada por el Espíritu de Dios. Y sabemos que Dios no es una persona que viene a nuestra vida y nos cambia de una forma brusca, sino que Él nos va capacitando, Él nos va ministrando, nos va aconsejando para que todo cambio que Dios produzca en nosotros sea un cambio que cooperamos con Él. Y la llenura del Espíritu Santo hace justamente eso, que nosotros podamos cooperar con el Señor, que podemos estar conectados al Señor de una forma íntima, porque sabemos que somos uno con el Señor. Eso lo tenemos muy claro. Pero también, si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, si no alabamos al Señor, si no cantamos al Señor, entonces va a haber momentos en nuestra vida que no vamos a estar al tanto de la voz del Señor, porque vamos a estar totalmente, nuestros sentidos espirituales van a estar orientados hacia otras cosas. Por eso Pablo dice: sed lleno del Espíritu Santo, no tanto en las cosas terrenales, ¿no? Porque a todos nos pasa que en el trabajo, en la familia, quizás una preocupación, todo eso nos va como alejando un poco de la voz del Señor. Sabemos que Dios nos habla todo el tiempo y Él está constantemente mandando la guía del Espíritu Santo hacia nosotros, pero muchas veces, como decíamos, ¿no?, a veces pasamos momentos donde desenfocamos del Señor. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, ahí de vuelta estamos siendo nosotros enfocando nuestra mirada al Señor, porque sabemos que Dios está con nosotros todo el tiempo, las 24 horas del tiempo. Pero si Dios haría la obra sin que nosotros cooperamos, entonces todos los cristianos serían victoriosos. Si la llenura del Espíritu Santo se produciera por algo que Dios solamente hace, todo el mundo sería lleno del Espíritu Santo. Pero esto es una cooperación. Y Pablo dice que podemos ser llenos del Espíritu Santo, primero hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto es una forma de ser lleno del Espíritu Santo. Otra forma también es hablando en lenguas. Es cuando, eso lo vamos a leer más adelante también, la primera evidencia que había en la iglesia primitiva, cuando eran bautizados en el Espíritu Santo y eran llenos del Espíritu de Dios, ellos hablaban en lengua. Entonces eso también hace que seamos constantemente, estemos renovando nuestra mente, nuestro corazón. También
Otra forma de ser lleno del Espíritu Santo es escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, nos va llenando el Espíritu Santo del Señor. Y entonces vamos a encontrar en Juan 20:21, dice: cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces acá ellos reciben ese Espíritu Santo antes del día del Pentecostés. Y esto es algo tremendo, ¿no? Porque en el día del Pentecostés también recibió el Espíritu Santo. Pero en el libro de Juan fue antes, cuando Cristo había resucitado. Entonces ellos antes del día de Pentecostés habían recibido al Espíritu Santo, pero el Espíritu de Dios no quedó morando en ellos en ese momento. Era como en el Antiguo Testamento, cuando los profetas del Antiguo Pacto recibían el Espíritu Santo, ellos escribían, ellos profetizaban, y parece que el Espíritu después se volvía hacia el cielo, ¿no? No moraba en ellos. Y así les pasó a los discípulos, cuando ellos hacían sanidades, milagros, en el nombre del Señor, predicando el reino de Dios se había acercado. Antes del día de Pentecostés también el Espíritu Santo estaba en ellos obrando, porque es imposible que la persona obre por su propia cuenta. Todos obramos por medio del Espíritu Santo las cosas sobrenaturales, por eso que sin Cristo nada podemos hacer. Y aún en el Antiguo Pacto, las personas tenían que recibir el Espíritu Santo para ellos poder hacer cosas sobrenaturales, pero la diferencia de ellos y nosotros es que ahora el Espíritu quedó en nosotros. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que el Espíritu Santo está en nosotros y ya no es más que se va, viene, ahora se queda morando en nosotros. Y ahora lo que es la llenura también es el desbordamiento del Espíritu Santo de nuestra vida. Ahora también nosotros, así como somos llenos, tenemos que de nuestro interior, Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Note bien esto la diferencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía de afuera hacia adentro. En el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, el Espíritu Santo de nuestro interior hacia afuera. Eso es algo poderoso. Por eso que no debemos estar esperando un espíritu de afuera. Y el error de muchas iglesias es que todavía están esperando algo de afuera. Ven espíritu y pueden recibir cualquier espíritu, ¿no? Pueden manifestarse cualquier espíritu que no sea el Espíritu Santo, porque muchos están esperando algo de afuera, algo que venga hacia ellos. Pero la palabra dice que del nuevo pacto de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Eso es también, es una evidencia del hablar en lenguas, una evidencia de profetizar, una evidencia también de cuando nosotros hablamos la palabra, comenzamos a predicar, también la palabra comienza a fluir de nuestro interior. Todo lo que leemos en la Escritura, después eso se transforma en vida y comenzamos a hablar, y eso es una forma del desbordamiento del Espíritu Santo, de estar lleno completamente del Espíritu de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo y siendo también controlados por el Espíritu de Dios cuando estamos en esa llenura del Espíritu Santo. Entonces encontramos en el libro de los Hechos algo poderoso, algo tremendo. Dice Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y acá esto es algo tremendo, pasó algo poderoso, ¿no? Estaban los 120 ahí en el día de Pentecostés y había personas que estaban alrededor de ellos, iban de diferentes lugares. Y cuando los 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí dice que fueron bautizados. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo nunca más se fue de su iglesia. Quedó hasta el día de hoy. Está el Espíritu Santo en su iglesia.
Entonces dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esta lengua que ellos hablaron eran lenguas en otros idiomas. Y la gente que no era de ahí dice que lo entendían cada uno en su propio idioma. Y eso llamó la atención de muchas personas. Y dijeron, ¿qué significa eso? Entonces encontramos que también Pablo dice que los judíos buscan señales. Ellos hablar en lenguas fue una señal. Y después de que los griegos buscan la sabiduría. Y ahí encontramos que personas decían, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que están haciendo? Otros se burlaban, decían, no, están borrachos. Y ahí cuando se levanta Pedro, bautizado en el Espíritu Santo, encontramos a Pedro antes del bautismo del Espíritu Santo. Era un Pedro que en su propia fuerza quería hacer todo. Pero después encontramos a un Pedro bautizado en el Espíritu Santo y él comienza a tener un entendimiento. Comienza ahí a hablar la palabra y entonces dice, momentito, esto es lo que el profeta Joel había profetizado. Y ahí encontramos señales y ahí Pedro comienza a hablar la sabiduría del Señor y comienza a interpretar un hecho con una profecía del Antiguo Testamento. Justamente el libro de Joel dice que en aquellos días, por estos últimos tiempos, dice que el Espíritu de Dios vendría sobre toda carne. Y ya no importa si es pentecostal, si es bautista, no importa a qué denominación pertenece, cuando Dios tiene un propósito con aquellas personas que tienen hambre y sed de Dios, porque yo he visto, ¿no?, a través de la historia, a través de la historia de la iglesia, cuando el Espíritu Santo se manifestaba, que había detrás de eso, había personas que no estaban conformes con lo que estaban viviendo, querían más del Señor. Algunos buscaban algo que no sabían. El avivamiento de la calle Azusa, ellos estaban orando simplemente, no estaban ni siquiera, no estaban buscando un avivamiento, no es que estaban, vamos a buscar un avivamiento, vamos a orar por una... Ellos simplemente estaban orando al Señor y de repente señales, prodigios similares al día de Pentecostés, tanto que decía que cuando la gente pasaba caminando por esa pequeña iglesia donde estas personas estaban orando, recibían sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Toda cosa ocurría en un tiempo cuando estaba este mover del Espíritu Santo, lo que es la lluvia tardía. La palabra nos enseña en el libro de Santiago que tenemos que tener paciencia para esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y también lo compara en el libro de Joel con el derramamiento del Espíritu Santo. El libro de Joel dice que la lluvia temprana es un derramamiento del Espíritu Santo y esto se atribuye a lo que es el día de Pentecostés. Esa fue la lluvia temprana y después está la lluvia tardía. Y en el año 1900, justamente en el siglo XX, esa lluvia tardía comenzó a derramarse por diferentes lugares, por diferentes naciones, por diferentes denominaciones. Ya no importaba si eran metodistas, si eran de la iglesia anglicana, si eran de seguidores de Lutero. En el siglo XX todos comenzaron a recibir, todas las personas que invocaban el nombre de Jesucristo y que tenían de alguna forma un hambre y sed de Dios, ellos comenzaron a recibir estas señales, prodigios y maravillas. De ahí nacen los grandes movimientos, el movimiento pentecostal, después el movimiento carismático, y ahora estamos en un tiempo donde se ha levantado un movimiento también de lo que es la palabra revelada, de la gracia del Señor, y también con las señales y prodigios que acompañan a la predicación de la palabra. Y estamos en estos tiempos también donde el Espíritu Santo se sigue moviendo y sigue entrando con este mensaje de gracia por diferentes denominaciones, y también le siguen
las señales, los prodigios y las maravillas, porque Jesucristo sigue siendo el mismo, el de ayer, hoy, por los siglos. Y fijémonos el ministerio de Jesús: señales, prodigios, maravillas, predicación de la palabra, entendimiento. La iglesia primitiva, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, Hechos 2, vemos en Hechos 3 que rápidamente estaban Pedro y Juan, iban a la oración y se encuentra un lisiado. Y el lisiado le pide plata y ellos dicen: no tenemos ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo te vamos a dar algo que tenemos, levántate y anda. Y sanar a un enfermo. Es el mismo ministerio que hacía Jesús. Y Jesús dijo muy claro que nosotros, sus discípulos, haríamos las mismas cosas que Él hacía, y aún mayores, porque iría al Padre. Aún mayores cosas haremos en su nombre. Y el evangelista Lester Sandberg decía que eso se refería no a cosas que Jesús nunca hizo, sino a cosas mayores en número, a mayores enfermos que Jesús sanó, a mayores milagros que Jesús hizo, a mayores cosas en números, ¿no?, por así llamarlo. Y en verdad la iglesia hizo mayores obras que Jesucristo, pero en verdad es que Jesucristo, por medio de su iglesia, por medio de la llenura del Espíritu Santo, por medio de ese gran poder que Dios tiene, que se manifiesta a través del Espíritu de Dios, sigue manifestando su reino. Y damos gracias a Dios por esto. Y encontramos que la llenura del Espíritu Santo no es una sola vez. No es que, bueno, hoy soy lleno del Espíritu Santo y ya está, listo, hablé en lenguas, listo. No. Esto es algo constantemente. Por eso que Pablo lo relaciona con alguien que se emborracha. Alguien que se emborracha una vez, bueno, se emborracha y queda por un tiempo bajo el efecto de alcohol, pero después se le pasa. Y para estar nuevamente controlado por los efectos del alcohol, ¿qué tiene que hacer? Volver a tomar. Así también, para seguir nosotros controlados por el Espíritu Santo, debemos de seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y esto lo leemos en Hechos 4. Hechos 4, el mismo grupo que estaba en el día de Pentecostés, que cuando Pedro salió y predicó en el poder del Espíritu Santo, 3.000 personas se convirtieron. Y ahora el mismo grupo que habían recibido, más los que se habían sumado, porque después dice la palabra que se seguían sumando, personas seguían sumando a lo que es esta amada iglesia. Y como sigue pasando hoy en día, las personas se siguen sumando a las congregaciones y recibimos en el nombre de Jesucristo un crecimiento de personas que congreguen en el nombre de Jesús, para que la palabra de Dios siga corriendo y para que muchos más puedan ser alcanzados por esta palabra. Y esta palabra también está en nuestra tarea realizar esta obra, porque el Señor nos mandó a nosotros a predicar su evangelio y cada uno de nosotros tenemos que predicar esta palabra con el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo nada podemos hacer, pero con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso hoy tengamos expectativas positivas, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y toda cosa que Dios quiere, toda maravilla que Dios quiera manifestar a su iglesia va a suceder en el nombre de Jesús. Por eso no nos desanimamos, seguimos adelante predicando esta palabra con poder y con gloria, sabiendo que Dios está con nosotros. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y en Hechos 4 encontramos personas que estaban siendo perseguidas por el nombre de Jesús. Y ellos, ¿qué hicieron? Fueron y se reunieron y empezaron a hablar: Señor, mira sus amenazas y ahora concede a tus siervos
a que hablen su palabra. Dice que cuando ellos oraron de esa forma, dice que lo hicieron a un unísono. O sea que todos estaban hablando, de alguna forma estaban pidiendo lo mismo. Y se ve que el lugar tembló. Dice que el lugar donde estaban congregados tembló. Y dice que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y fíjese, cuando una persona es llena, lo que pasa. Y hablaban con denuedo. La palabra denuedo significa energía, significa fuerza, significa intrepidez, significa que lo hacían con una forma que como si ellos tuvieran recién nuevas fuerzas y salieron con esa intrepidez. ¿Y qué hablaban? ¿Hablaban cualquier cosa? No, hablaban la palabra de Dios. Por eso que la llenura del Espíritu Santo nunca nos va a hacer cualquier cosa, siempre nos va a guiar a que hablemos la palabra del Señor, a que llevemos este mensaje de gracia a toda lengua, a toda nación, a que llevemos este mensaje del Espíritu Santo en aquellas personas que por ahí no tienen una buena expectativa de vida, no tienen una esperanza de vida, están sin Dios. Y este es el momento donde nosotros tenemos que llegar a esas personas. Y oramos y creemos que vamos a alcanzar y que estamos alcanzando en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo, alcanzando y predicando este Evangelio. Porque esto es lo que nos mandó el Señor a hacer, predicar su Evangelio. Y dice la palabra que lo hacían con denuedo. Si usted necesita denuedo, entonces necesita ser lleno del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios, para no hablar sin temor, para no estar cohibido. A veces nosotros nos cohibimos, decimos no, tampoco queremos faltar el respeto a nadie, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, recuerde esto. El Espíritu Santo, Él sabe lo que hace. Y cuando Él te pone en tu corazón a hacer algo, hacelo. Porque Él nunca va a hacer algo indebido. Él nunca va a hacer algo que no esté avalado por la palabra de Cristo. Él siempre todo lo que hace lo va a hacer para que la palabra de Cristo sea glorificada y para que personas puedan ser edificadas, puedan ser sanadas, puedan ser motivadas, puedan ser animadas con la palabra del Señor para vivir sobriamente y piadosamente en este siglo. Entonces también nos lleva a la santidad. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no nos importa otra cosa que agradar a nuestro Padre. Esto pasaba en los avivamientos. La gente era llena del Espíritu Santo y querían ser más santos. Y querían acercarse más a la iglesia, querían trabajar para el Señor. ¿Por qué razón? Porque estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él se va a encargar que nosotros busquemos la santidad. Porque la santidad, si bien somos santos por la obra de Cristo, pero también necesitamos nosotros buscar y caminar en esa santidad, en esa vida honrada por el Señor, ¿no? Que una vida que honra al Señor, una vida que agrade a Dios, y eso lo hacemos por medio de la llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando nuestra mente por ahí empieza a empezar cosas que no son erradas, son equivocadas, tenemos que ir al Espíritu Santo, tenemos que ir a la adoración. Tenemos que ir nosotros a entregar todas circunstancias y decir, Señor, entregamos todo esto. Y cuando uno comienza a orar en lenguas, alabar a Dios, esa santidad, esa búsqueda del Señor te va a llevar siempre a la santidad, a lo bueno, a lo sano de parte del Señor. Por eso que la llenura del Espíritu Santo tiene muchos beneficios. Un beneficio es que te da hambre y sed de Dios, que te hace trabajar para el Señor, comenzás a testificar donde quiera que vaya, comenzás a hablar la palabra del Señor, comenzás, de repente te viene, te salen las palabras, el Señor te lleva a que en el nombre de Jesús puedas dar testimonio, y también te da el Señor esa búsqueda para ser santo, para caminar en la santidad que Él preparó para nosotros. Por eso que el ser lleno del Espíritu Santo es muy importante. Y ahora también
está relacionado con diferentes manifestaciones. Dijimos que Pedro predicó en el poder del Espíritu Santo y 3.000 personas se convirtieron en una prédica, ¿no? Qué tremendo orador. Esto sería, para los que estudian oratoria, sería un golazo de media cancha, ¿no? Como decimos en Argentina. Pero esto no lo hizo en su propia fuerza Pedro. Pedro no era una persona que había estudiado. Era un pescador, era una persona bruta. Y ya lo podemos ver cuando Jesús lo llama, ¿no? A este Pedro, que no era una persona que buscaba la santidad antes de conocer a Cristo, ¿no? Estamos hablando de una persona que era judía, que sabía unas cosas del Señor, pero no era una persona que estaba trabajando no era un fariseo, no era un sacerdote, era simplemente un judío que estaba por allá pescando, que era bruto, que lo podemos relacionar con aquellas personas que por ahí trabajan en los barcos, ¿no? Que trabajan quizás en lugares donde las personas son brutas, son de una forma vulgar, por así llamarlo. Ese era Pedro. Y de pronto Pedro, bautizado en el Espíritu Santo, siendo lleno, vemos lo glorioso, que en una prédica 3.000, en otra prédica 5.000 se convirtieron a Jesucristo. Tremendo. Los números que ellos manejaban eran tremendamente. Era algo en un país tan chico como Israel y alrededores, que son países realmente chicos físicamente, pero que hay lleno miles de personas. Se dice que la iglesia de los Efesios tendría alrededor de 50.000 personas que congregaban en esas iglesias, la que después en Apocalipsis habla que habían dejado el primer amor. Se calcula que eran como 50.000 personas que estaban por ahí en esas iglesias, ¿no? Es algo tremendo, algo poderoso. Y esto, ¿cómo lo hacían ellos? Siendo llenos del Espíritu Santo. No es que estaban buscando una táctica, no es que tenían algo especial, simplemente tenían el Espíritu Santo y obedecían a la palabra del Señor. Alguien le preguntó al pastor que ya falleció ahora, el pastor John Guichot, que tuvo las iglesias más grandes del mundo, estaban en Corea del Sur, y alguien le preguntó cómo había logrado todo eso. Él decía simplemente: oro al Señor, escucho la voz de Dios y obedezco la voz del Señor. Es algo simple, algo poderoso. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, orar al Señor, buscar del Señor, y de repente cuando recibimos algo de parte de Dios, ponerlo por obra en el mismo momento que lo recibimos, y vas a ver cómo Dios manifiesta su gloria. Por eso que la llenura del Espíritu Santo está relacionado con diferentes milagros, diferentes obras sobrenaturales, porque predicar y que se conviertan tantas personas juntas, ¿no? Cuando Pedro predicó la primera predicación, que 3.000 personas se convirtieron, las personas dijeron: ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ellos mismos se pusieron a disposición y cooperaron con Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo nos llena, comenzamos a cooperar con el Señor. Y entonces ellos cooperaron con Dios y Pedro les siguió dando instrucciones. Entonces encontramos otro caso de llenura del Espíritu Santo en el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y buscamos en Hechos 7:55. Que vemos a Esteban que empieza a dar testimonio a los fariseos y acerca de la palabra de Dios. Y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y esto es el poder de Dios. Cuando habla de diestra de Dios, habla del poder de Dios. Y esto ocurre en un momento que Esteban estaba dando testimonio a los fariseos acerca de lo que había pasado con Jesús. Y entonces él empieza a nombrar desde el Antiguo Testamento, le empieza a nombrar a Moisés, a Abraham,
diferentes personas, hecho a David, le comienza a dar podemos llamar, una buena clase de teología. Pero esto lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Y dice que los fariseos, y dice que ahí también estaba el apóstol Pablo, pero antes de que sea Pablo, era Saulo de Tarso. Dice que estaba Saulo de Tarso ahí también escuchando esta predicación. Y podemos llegar a decir que quizás esa palabra había sido sembrada en Pablo, ¿no? Y después de cuando Jesucristo se le manifiesta al apóstol Pablo, él ya venía con cosas que estaban siendo marcadas quizás en su corazón. Puede ser una cosa que sea así, no lo sabemos bien. Pero ahí estaba Saulo, y Saulo también estaba de alguna forma aprobando que apedrasen a Esteban. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a dar testimonio y le agarró mucha bronca a los religiosos. Y por eso mismo lo mataron. Y él, cuando estaba ahí, él no dijo: Señor, véngalos. Señor, él empezó a mirar: veo a Jesús, veo al Señor, lo veo en el poder de Dios, lo veo a la diestra de Dios. Y dice que se gozaba mientras era apedreado, y dice: no les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que Jesús había dicho en la cruz del Calvario. ¿Por qué repite lo mismo? Porque el Espíritu del Hijo estaba sobre ellos. Y cuando estaba en su manifestación, pudieron quizás callar a Esteban, pero nunca pudieron callar al Espíritu Santo. Pueden callar a hombres en muchas partes de la tierra. Pudieron quizás eliminar a personas, pero nunca pudieron callar al Espíritu Santo. Y eso es algo poderoso, algo que hoy en día estamos todavía recibiendo la voz del Señor. Personas se pueden levantar en contra de la iglesia de Cristo, pero nunca pueden callar al Espíritu Santo de Dios, que sigue hablando. Cuando Dios tiene un plan, Él lo va a llevar a cabo. Y va a llevar a una persona, a otra persona, hasta que esas personas también cooperen con Dios. Por eso en esta hora te animo que puedas decir: Señor, estoy a tu disposición. Que podamos decir como Isaías: Señor, heme aquí. Señor, úsame a mí, utilízame para llevar esta palabra. Acá estoy presente, Señor. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero vivir esta gloria. Quiero vivir este avivamiento en esta hora, en este tiempo, donde tú te quieres manifestar, Señor. Ahí quiero estar. Tenemos que ser como ese profeta Isaías: Señor, yo también quiero ir. Yo iré por aquellos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que Dios pone en nuestro corazón cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo cuando estaba lleno del Espíritu Santo, comenzó a tener discernimiento espiritual. Esto es algo que tenemos que tener en este tiempo. Un tiempo donde muchas falsas doctrinas se están manifestando, donde muchas religiones erradas están por todo el mundo, llevando a muchas personas al error. Un espíritu contrario al Espíritu Santo está siendo predicado en estos mismos momentos por diferentes religiones, ni hablar de aquellos que no son cristianos. Hay muchas religiones que se denominan a sí mismos cristianos, pero que cuando uno lo escucha, sabemos claramente que no están predicando el Evangelio de Cristo, sino que están predicando otro Evangelio. Y para darnos cuenta de eso, Dios nos dio el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice, Lucas, ¿no? Nos habla en Hechos. Nos habla del apóstol Pablo, Hechos 13, de 9 al 12. Lucas, el médico, ¿no? Un médico que era gentil, pero que fue utilizado por Dios para dejar la carta escrita de Lucas y el libro de los Hechos. Y una de las cosas que podemos tomar nosotros, la carta de Lucas, porque es una carta que ha sido estudiada por este médico que se encargó en buscar información detalladamente, y dice que él mismo dice en su carta: yo me encargué de buscar detalladamente información del ministerio de Jesús y también del ministerio de la iglesia. Entonces Lucas
también fue acompañante del apóstol Pablo en algunos viajes, no sé si todos, pero estuvo en algunos viajes. Y realmente Lucas tiene algo que decir y escribir, porque era alguien que escribía, y lo que muchos de la iglesia no podían hacer, porque muchos de los apóstoles eran casi no eran letrados, pero tenían la palabra de Dios. Pero Lucas, una persona preparada y que estaba preparada en esa área, y él hacía la otra parte que ellos no podían hacer. Y dejó el libro de los Hechos detallado, ¿no? Escrito para que hoy nosotros podamos tener. Y en Hechos 13, verso 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, acá estaba Pablo predicando la palabra a un gobernante. Pero ese gobernante dice que había un brujo que era llamado Bar Jesús, un falso profeta, Bar Jesús, que justamente significa, ¿no?, el que reemplaza a Jesús, ¿no? Una forma de llamarlo así. Su nombre significa eso, alguien que reemplaza a Jesús, ¿no? Y que quién puede tomar ese nombre, alguien que quiera tomar el lugar de Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice que este falso maestro, falso profeta, estaba de alguna forma queriendo convencer a este gobernante, que era un procónsul, de toda su hechicería, porque hacía hechicería. Y entonces el apóstol Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo, él comenzó a tener un discernimiento espiritual, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener nosotros en este tiempo, un tiempo realmente de dificultad, un tiempo de falsa doctrina, un tiempo peligroso, como decía Pablo en otra de sus cartas. Y entonces la llenura del Espíritu Santo te va a dar esa capacidad de que podamos discernir qué es lo que es realmente real y qué es lo que no es real. Porque esto tenemos que tener muy bien en claro, que no todo es lo que, como dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todos aquellos que llaman Dios o hablan de Dios están hablando realmente del Señor Jesucristo. Por eso que muchos pueden hablar de Dios y no pasa nada. Pero cuando hablamos del nombre de Jesús, siempre la gente se enoja, se pone mal, o algo comienza a ocurrir cuando hay otro espíritu. Ahí tenemos que tener el discernimiento espiritual, que es un don espiritual, pero que también viene con la llenura del Espíritu Santo. Y esto es algo poderoso. Entonces Pablo comenzó a hablarle y comenzó a decirle a ese falso profeta. Y lo confrontó. Fue lleno del Espíritu Santo y guiado por el Señor. Porque recuerde bien, tenemos que ser guiados por el Señor antes de hacer cualquier acción. Si no estamos seguros de que el Señor nos está guiando, es mejor que no hagamos nada. Pero si estamos seguros que es el Señor que nos está guiando a hacer algo, movámonos por ese mover de Dios. Pero si no es el Señor, si uno se equivoca, Dios te va a corregir. Pero si no estás seguro, es mejor que no hagamos nada. Pero Pablo estaba completamente seguro. Y una señal vino. Y lo que él habló en contra de este hombre sucedió. Y el procónsul quedó maravillado. Porque no solamente había estado escuchando el verdadero evangelio, sino que una señal lo acompañó. Y ahí muchas personas buscan señales. Y ahí los judíos buscan señales. Y mucha gente en este mundo busca señales. El mundo dice, yo quiero ver para creer. Pero el creyente
cree y después ve. Pero los que no son creyentes, ellos tienen que ver para creer. Por eso que nosotros, como iglesia de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que podamos creer, para que el mundo pueda ver, para que puedan ver en nosotros que algo distinto y que puedan creer. Si no creen por lo que decimos, van a creer por las señales y prodigios que van a ocurrir en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios sigue siendo el mismo. Su poder no ha cambiado. El Espíritu Santo nos sigue dando esa misma gracia para hoy en día, para vivir y experimentar. Y damos gracias a Dios porque tenemos un montón de testimonios en estos últimos 2 años de pandemia. Y gracias a Dios hemos visto la mano de Dios de muchas maneras y lo seguiremos viendo porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor nos quiere llevar a mucho más. Y por eso que estamos predicando este mensaje inspirado por el Espíritu Santo para poder creer en todo lo sobrenatural, para poder creer y para poder ver la manifestación de Dios en este tiempo. Vemos mucha manifestación humana, vemos muchas cosas que no son del Señor, pero también vemos la gloria de Dios. Y en este mismo momento el Espíritu Santo está utilizando a hermanos en diferentes partes del mundo y están predicando el mismo mensaje que estamos predicando en esta tarde en diferentes partes del mundo, porque Él es un Señor que habla la misma cosa en diferentes lugares. Y usted puede comprobarlo cuando otra persona, otro ministro, comience a hablar estas cosas, porque es lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo para su iglesia amada, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, que a veces nosotros queremos buscar quizás las cosas, hacerlo a nuestra manera, pero es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo del Señor. Y termino con esta palabra, ¿no? Hechos 13, 52 y 14:1 dice la palabra: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Entonces, los discípulos estaban pasando dificultades, adversidades, pero dicen que estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando ellos fueron llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo de Dios? Dice que una gran multitud de judíos y de griegos se convirtieron al Señor. Es lo que sigue produciendo, es lo que sigue haciendo. Si queremos nosotros multiplicarnos como iglesia, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Tenemos que unirnos en la iglesia unidos, ¿no? Digamos, en la asamblea, y también tenemos que estar orando en nuestra intimidad con el Señor para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesús más personas sean llenas del Espíritu de Dios, porque todo lo sobrenatural comienza ahí cuando somos llenos y somos controlados por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar orando en esta hora por esta palabra que estamos compartiendo en el nombre de Jesús, y quiero mandar saludos a todas aquellas personas que están conectándose con nosotros en este momento, en este tiempo, personas de diferentes lugares, y queremos también nosotros saludarlos en el nombre de Jesús, y queremos también orar por cada uno de nosotros, de los hermanos, y también les pedimos que pueda orar por nosotros también, por nuestro ministerio, para que la palabra de Dios corra y el Señor sea glorificado. Mandamos saludos para Andira de allá de Venezuela, para toda su familia, para todos los hermanos de Venezuela que nos siguen, que siempre están conectados. Ahí hay varios hermanos que están conectados siempre con nosotros, envían saludos, así que para Venezuela, también para Mirta Jerez, que está aquí, mi mamá,
para Mirta Gómez, también para Mauro, que nos dice saludos, bendecido. Pastor Nico, así que mandamos saludos para Mauro, para Hugo también, que nos dice gracia y paz. Mirta Gómez, que dice bendiciones, pastor. Y también para Josefina. También he visto a unos hermanos también que están conectados ahí con nosotros. Le mandamos saludos para Graciela, también está ahí conectada con nosotros. Para Horacio, para Álvaro, para Juanita. También, y bueno, algunos más que no me salen los nombres, pero también, y también para aquellas personas que nos van a ver en grabado en el nombre del Señor. Y queremos orar en esta hora por la llenura del Espíritu Santo, así que te invito, porque estás ahí del otro lado, que vamos a orar junto al Señor. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Y vamos a orar y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y si querés hablar en lenguas, lo podés hacer ahí en tu casa. Tómate un tiempo para orar, para hablar en lenguas, para dejar guiarte por el Espíritu Santo del Señor en esta hora. Vamos a agradecer a Dios. Padre amado, te damos gracias. Gracias te damos en esta hora por tu Espíritu Santo. Gracias por este tema, Señor, que nos impartes a través de tu palabra, de poder creer en lo sobrenatural, de poder experimentar lo mismo que vivieron aquellos hermanos en el día de Pentecostés, que diferentes avivamientos que han ocurrido a lo largo de la historia. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque tú sigues avivándonos, Señor. Tu palabra dice que nosotros debemos avivar el fuego del don de Dios que tú has puesto en cada uno de nosotros. Por eso en esta hora, Señor, junto a los hermanos que están conectados en el nombre de Cristo Jesús, queremos avivar el fuego, Señor, que has puesto en nosotros. Y gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Te honramos, Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Gracias porque has enviado tu Espíritu Santo para ayudarnos, para predicar esta palabra, para que nos guíe a toda verdad, Señor, para que a través de la intercesión también podamos recibir tus planes, Señor amado. Por eso en esta hora te damos gracias. Gracias, Padre. Shamama cantaramasoa. O sherebe cantaramasaya shitaramasoa. O rerebe cantaramasaya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. Queremos ser llenos de ti, Señor. Y te alabamos y te damos gloria, Señor. Te honramos, Jesucristo, porque tú eres el Señor. Porque es tu iglesia amada, Señor. Porque necesitamos de ti. Cada día necesitamos, Señor. No podemos decir que lo hemos alcanzado todo, Señor, pero que vamos a la meta, vamos a esa meta, gloria a Dios. Y como decía Pablo, vamos por más, vamos por mucho más en el nombre de Jesús. Porque no hemos alcanzado todo, pero allá vamos. Por eso en esta hora, Señor, oro por mis hermanos, para que ellos puedan recibir esta palabra, puedan ser llenos del Espíritu Santo, y que tú le pongas en su corazón ese querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Por diferentes hermanos, diferentes países, diferentes culturas, Señor, pero unidos por tu Espíritu Santo. Oro para que suplas toda necesidad en el nombre de Jesús, para que tú sanes al que está enfermo, para que tú levantes a aquel que está caído, para que tú restaures a aquel que ha sido roto, que ha sido corrompido, que ha sido quebrado, Señor, que ha sido quizás en esta hora pasado un momento difícil, pero en el nombre de Jesucristo, el Señor te dice ahora que te sana. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Dice la palabra de Dios que Él te sana. Sana tu corazón, tu alma. Quizás desilusiones han venido sobre los corazones de mis hermanos, amarguras,
pero en el nombre de Jesús tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Y el Espíritu Santo te dice ahora que eres sano en el nombre de Jesús. Recibe esa sanidad, restauración, restitución en el nombre de Jesucristo. Todo lo que se perdió, lo recuperarás y en mayor plenitud. Aleluya. Abba Padre, gloria a Dios Jesús. Gracias te damos. Gracias te damos en esta hora, Señor amado. Gracias Jesucristo. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Derrama de tu Espíritu más, Señor. Que fluya de nuestro interior como río de agua viva, Señor. Que fluya la unción. Que fluya el poder. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesucristo. Porque tú vives, Señor. Y tú apareces, Señor, en la incapacidad humana. Tu gracia, Señor, comienza a fluir cuando nos humillamos. Y en esta hora nos humillamos delante de ti, Señor. Y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor amado. Y gracias te damos porque tenemos la confianza de pedir en tu nombre y de recibir, sabiendo que tú siempre estarás con nosotros como un poderoso gigante. Aleluya, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, en esta hora, por tu amor, por tu aceptación, por tu justicia. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ahora recibimos sanidad completa. Oro por sanidad de huesos, en el nombre de Jesucristo. Personas que están con problemas de huesos, ahora reciban en el nombre de Jesús. Personas que están con problemas, dolores corporales, ahora reciban en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos despojamos, Señor, de toda preocupación, de toda carga, en el nombre de Jesús, y recibimos la guía de tu Espíritu Santo. Somos llenos más. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Dios de milagros, Dios fuerte. El que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oramos por las naciones, Señor. Por diferentes naciones oramos para que tu palabra corra, Señor. Que tú des fuerza a tu siervo, a tus hijos, amado. En el nombre de Jesucristo. Que tú alientes a tu iglesia amada, Señor. Aquella que está caída, que por ahí está desanimada, Señor, ahí levántalos en el nombre de Jesús, para tu gloria. Y que tu palabra corra con poder y con gloria, Señor. Y nos gozamos también porque hay hermanos que siguen creciendo, siguen adelante, Señor. Nos gozamos, Señor amado, por las buenas noticias que hay en diferentes países que están siendo edificados, Señor. Y aún están edificando lugares físicos para reunirse, Señor. Te damos gracias por todas esas edificaciones que están ocurriendo en diferentes partes del mundo, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por la extensión de tu reino, que está siendo extendida por todas partes, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Abba Padre, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Y descansamos en ti, Señor. El que ha creído en ti ha entrado en el reposo. Descansamos en ti y declaramos que caminamos en aquellas obras que tú preparaste de antemano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre. Gracias, Padre.
podemos percibir la paz en el nombre de Jesús, la paz que acompaña, Señor, a tomar diferentes decisiones. La paz está sobre nosotros, Señor, y declaramos esta paz que sea manifiesta en diferentes personas, hermanos, que necesitan tener paz en su corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Señor, gracias te damos. Gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Jesús. Y sobre toda circunstancia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Así que en esta hora te declaro, tú eres un más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Tú eres más que vencedor por medio de Jesucristo. Dice la palabra, el que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que ha nacido de Dios. Y nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Gloria al nombre del Señor. Abba Padre. Mandamos también saludos para el pastor Javier Tosto allá, también de Ciudad Vita. Mandamos saludos en el nombre de Jesús. Gracias por ahí, por dejar tu saludo, mensaje, y bendecimos tu ministerio en el nombre de Jesús. Que sea lleno del Espíritu Santo en esta hora, Señor. Y oro por ministros, por amados también de aquí de Argentina, que sean llenos de tu Espíritu Santo en esta hora. Que sean llenos de ti, Señor. Llenos de ti, Padre Celestial. Y que podamos vaciarnos de todo lo que pertenezca al egocentrismo, y que podamos vaciarnos todo lo que pertenezca a la carne, Señor, en el nombre de Jesús, y que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Abba Padre, gracias te damos, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Y adentramos en el río de tu Espíritu Santo. Nos sumergimos en el río de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Abba Padre, papá querido. Abba Padre, gracias te damos, Señor. Abba Padre, Señor. Nos sumergimos en ese río de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, papá querido. Gracias, Señor. Y te damos toda gloria, y con fe, Señor, con amor, con expectativa, Padre, en este tiempo, creyendo, Señor, creyendo en el nombre de Jesús por todo lo bueno que tú has preparado, Señor. Y quizá hay cosas que no hemos experimentado en estos últimos tiempos, que ha sido la pandemia, Señor, el cual declaramos en el nombre de Jesús. Oramos en contra de este virus y decimos a este virus que retroceda en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos en contra de toda maquinación del diablo en el nombre de Jesucristo, que retroceda ahora de la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora, Padre Celestial, que todo lo que no hemos experimentado quizá en estos tiempos, lo vamos a experimentar en este año, Señor. Oramos por crecimiento, por avivamiento, Señor, por el mover de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Por más lugares que podamos alcanzar, Señor. Por más lugares que anhelamos alcanzar, Señor, en el nombre de Jesús. Por viajes oramos, porque vamos a predicar, Señor, a todo el mundo, a toda lengua, a toda nación, en el nombre de Jesucristo. Y oramos para que se abran puertas en el nombre de Jesús. Aleluya. Como el apóstol Pablo oraba, para que se abran puertas y para que los que predicamos tu palabra podamos hablar, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, y no conforme a la palabra de hombre, y no conforme a palabra humana, sino conforme a palabra de tu Espíritu Santo, a lo que está escrito, a lo que tu Espíritu Santo ponga en los corazones, todo lo que está escrito en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, para que la palabra corra y el Señor sea glorificado en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús.
Hay poder en su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y aquellos que no hablan lenguas, que